días con todos y todas. Delincuencia común. Nos enmarcamos dentro del concepto, problema, inseguridad y estamos en un tema de moda. Y de hecho, lo que nosotros vemos en este gráfico es justamente eso, ¿no? En el 2004, el 17% de peruanos creía que el crimen y la falta de seguridad era uno de los 3 problemas principales del país. El año pasado, el 2014, el 64% de personas cree esto, y lo que vivimos y lo que sentimos es que estamos empeorando cada vez. Voy a decir algo que es opuesto a todo esto que nosotros sentimos y vivimos en los medios de comunicación, opinólogos, diarios, etc. Y es que la victimización en el Perú no está aumentando, está cayendo. Y no lo digo en base a un discurso cualquiera, lo digo en base a la mejor encuesta de victimización que tenemos en el país, que es la del INEI, que pregunta a 90.000 personas al año, una serie de preguntas, entre ellas las de victimización. 90.000 personas al año, tiene representatividad nacional, departamental, área geográfica, etcétera, y esta es la gráfica mensual. Lo que ustedes ven ahí son una serie de evoluciones de distintos tipos de victimización. Ustedes tienen ahí robo de cartera, celular, auto, motos, bicicleta, ofensas sexuales, etcétera. Pero en base a esto, que digamos no es muy didáctico, podemos armar el siguiente gráfico, que es un índice, la línea roja, del porcentaje de personas que han sido víctimas de algún hecho delictivo en los últimos 12 meses. Y no hay que ser muy matemático para concluir que esa línea roja está cayendo en el tiempo desde inicios del 2011. Curioso, porque la línea negra es lo que nosotros vivimos, y la línea negra que ustedes ven ahí en el gráfico es la percepción de inseguridad en el Perú, que se resume en casi 9 de cada 10 peruanos cree que va a ser víctima de algún hecho delictivo, ¿no? Entonces hay una diferencia bien grande entre lo que sentimos, lo que creemos, lo que todos afirmamos como diagnóstico y lo que está pasando. No quiero decirles que estamos en un país europeo en términos de criminalidad, no es así. Si nos ponemos en el panorama de América Latina, vemos que estamos en una situación complicada, y en este gráfico, en una relación lineal bastante simpática, ustedes ven que en un grupo de países de América Latina nosotros somos el que tenemos mayor victimización, pero también mayor percepción de inseguridad. Este conjunto de hechos a mí me llevó a estudiar, dentro de la diversidad de temas de inseguridad ciudadana, a la delincuencia común. ¿Por qué? Porque lo que yo creo es que estamos enfocando mal un problema, y eso acarrea un montón de problemas al nivel de las propuestas de política. El tema es que, digamos, el nivel de victimización es alto, yo no voy a decir que no lo es, pero el problema es cómo difunden la información, y a través de medios de comunicación y su tratamiento periodístico, muchas veces exagerando temas, y además un factor importante que es el de redes sociales. Nosotros exacerbamos esta sensación de inseguridad. En marketing hay una norma que dice que una mala experiencia se la contamos en promedio a 11 personas, una buena a 3. Pero eso es antes de la existencia de Facebook y Twitter, ¿no? Ahora, una mala experiencia en redes sociales llega a miles de personas. Entonces, esto ha ocasionado, junto también a la falta de técnicos e información clara, que nosotros hablemos de la delincuencia como un fenómeno homogéneo. Entonces, en los diarios y muchas personas piensan que la delincuencia en términos gruesos ha aumentado y se acabó. El problema es que no estamos diferenciando formas de delincuencia, y hay una forma que es la delincuencia común, que es esta delincuencia muy menuda, artesanal, poco organizada, que es justamente la que está recogida en el gráfico que vimos hace un par de minutos. Está cayendo. Lo que está aumentando es la criminalidad organizada. Es decir, aquellas personas que tienen un mayor nivel de organización, que se agrupan, que usan medios un poco más violentos, usan armas, y que por tanto, aun cuando sean poco frecuentes, nos generan mucha sensación de miedo. Granadas, los sicarios, extorsiones, ¿no? Son muy pocas personas afectadas, pero generan mucha externalidad negativa. Entonces esto me llevó a plantear el tema de, hablemos un poco, diferenciemos el fenómeno y veamos por lo menos delincuencia común. Al nivel de las metas, he agrupado las metas en 4 grandes grupos: victimización y percepción de inseguridad, bajo el objetivo de, desde la política pública, diferenciar estos 2 fenómenos y no unirlos y confundirnos. 2, tener un desarrollo en menores de edad para básicamente enfocarnos en reducción de factores de riesgo que producen, digamos, delincuentes. Gestión local y comunidad, que un poco lo ha hablado y bastante bien Luis. Y el último tema, gestión policial. Pero más que enfocarme en las metas, quiero enfocarme en el porqué y cómo gestionar el cambio. Y el porqué, hay 7 puntos bien interesantes que me interesa tocar con un poco más de profundidad.
El problema de la delincuencia común es que nos puede afectar cada vez menos, pero el problema es que es una fuente para la criminalidad organizada. En la medida que yo tengo una mayor cantidad de gente dedicada a cierto tipo de actividad delictiva, no importa su nivel bajo de organización e impacto, yo voy a tener una mayor cantidad de gente que va a dedicarse a formas delincuenciales un poco más avesadas. Y de hecho, en la investigación que hicimos el año pasado en la Universidad de Lima, detectamos que en términos estadísticos había una asociación mutua entre robos y hurtos. Mientras más hurtos, más robos; mientras más robos, más hurtos. Otro de los problemas, al igual que nosotros homogenizamos el fenómeno delictivo, es que terminamos homogenizando al delincuente. Y cuando hablamos de delincuencia, hablamos del delincuente en términos singulares, como si todos entraran bajo ese mismo saco. En América Latina, el 40% de las personas que cometen delitos tienen entre 18 y 25 años, ¿no? Y hay una teoría mucho más importante y esencial, que es la del ciclo de vida delincuencial. Estudios empíricos de este tipo, fuera del Perú, porque no existen acá, señalan que solo el 4% de delincuentes agarran a la delincuencia como su estilo de vida a lo largo de todos sus años de existencia. 4%, 4 de cada 100. Lo que significa que en realidad la gran mayoría de personas que infringen la ley están en una edad bastante corta. Esto implica que nosotros tenemos que empezar a separar patrones y perfiles de delincuencia para poder atacarlos de manera mucho más fina. Y justamente parte de este problema de la homogenización del delincuente es que, por ejemplo, nosotros tenemos que el internamiento, según las personas que estudian justicia criminal, no es esta medida de última ratio, o es decir, la última medida que nosotros podríamos aplicar ante un joven, un adolescente que infringe la ley. El 18% de adolescentes en el Perú, en conflicto con la ley, están internados, están en un centro de reclusión, donde sabemos que en realidad les estamos cortando ciertas libertades y capital humano. Consecuencia de la homogenización del delincuente, del fenómeno delincuencial, es que nosotros escuchamos esto que Bottoms llamó el populismo punitivo, ¿no? Pena de muerte, elevar las penas, servicio militar obligatorio, reducción de la edad de imputabilidad penal, etcétera, y otro tipo de medidas que circulan muy rápido y de manera muy fácil a nivel político, y que lamentablemente cuando pasamos a otros tipos de actores estatales políticos, digamos el Congreso, no encontramos muchas diferencias. Yo estoy iniciando en la universidad una investigación sobre el trabajo de las comisiones del Congreso en temas de seguridad ciudadana, y es bien interesante porque lo que básicamente han hecho es modificar penas, aumentarlas por supuesto, 8 modificaciones al Código Penal, 13 modificaciones para crear agravantes y algunas otras de ese mismo estilo. Los proyectos básicamente recirculan y el Congreso se ha quedado sin ideas técnicas y en general sin muchas ideas. Digamos, podemos decir, alguien podría decir, aunque no es totalmente cierto, que las penas son bajas, pero si nosotros argumentamos que más penas es mejor, comparemos la literatura internacional y vamos a ver que lo que dicen los estudios serios es que a lo mucho generan un impacto modesto, ¿no? Pregúntenle si no a los salvadoreños, porque en 2003 crearon su política mano dura, no sirvió, al año siguiente crearon su política super mano dura, y ahí como no sirvió, retrocedieron al control, y como no les sirve el control, no porque sea malo, sino porque no lo aplicaron bien, regresaron otra vez a las políticas de mano dura, ¿no? Es cierto que hablar de delincuencia es un fenómeno bastante complejo y encontramos una larga lista de teorías que nos dicen si que nos buscan explicar el crimen. Yo no se las voy a repasar, pero me interesa centrarme rápidamente en un tema, si es que los delincuentes se hacen o nacen. Y dentro de esta perspectiva hay una serie de estudios que señalan cuáles son los factores de riesgo para que, por ejemplo, nuestros hijos o hijas puedan caer en delincuencia o que su probabilidad sea mucho mayor, y señalan, por ejemplo, violencia familiar, uso de drogas, alcohol, embarazo adolescente, deserción escolar, y todo esto produce delincuentes, digamos, en términos simples. Pero lo más interesante de esto es que hay investigaciones recientes que señalan que estos mismos factores de riesgos en mujeres embarazadas generan el bloqueo de ciertos genes en sus hijos, y estos genes están vinculados con el desarrollo de habilidades no cognitivas vinculadas al desarrollo de conductas sociales, resolución pacífica de conflictos, interrelación con personas, ¿no? Es decir, no solamente hay que ver a adolescentes, sino incluso a madres gestantes. En el largo plazo pueden tener impactos bastante significativos e importantes. El otro lado del porqué es el tema de los costos, ¿no? En términos de costos, por ejemplo, hay un estudio ya bastante antiguo, del 99, y Londoño señala que para el Perú existe un costo de la delincuencia de 5% del PBI, que es un costo bastante alto, ¿no? Y ojo que en crisis económicas
los robos y hurtos empiezan a aumentar. Entonces es un espacio donde las oportunidades ilícitas empiezan a aprovecharse con mucha mayor proporción. Y los costos no son nada baratos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, un costo promedio le cuesta $3.300 a la víctima y al sistema de justicia $13.000 procesarlos. En Chile se han hecho estudios sobre costos a nivel nacional y, por ejemplo, tenemos que en términos de costos de atención a víctimas, ingresos no percibidos, lesiones, violencia familiar, homicidios, robos de autos, etcétera, se gasta, tiene un costo de 928 millones de dólares. Y hay incluso otro lado del costo, que es el costo de la impunidad. El Ministerio de Justicia tiene un dato que es interesante y preocupante, y es que 3 de cada 4 denuncias penales se archivan. 3 de cada 4 es bastante. Es cierto que probablemente de estas 3, algunas no se haya podido identificar a la persona imputada, pero también es posible que existan carencias a nivel de la investigación preliminar del fiscal y el trabajo de la policía. El rol de los gobiernos locales es importante porque articulan los problemas de la población y las necesidades territoriales. Hay una página web que apareció hace muy poco que se llama crimesolutions.gov, que es muy importante porque recopila y categoriza proyectos hechos a nivel mundial que han funcionado o no han funcionado en temas de seguridad ciudadana y te dicen cuándo funcionó y te dicen por qué funcionó además. Lo interesante además es que no se han colgado en esta página cualquier tipo de estudios, se han colgado estudios en base a grupos de control y grupos de tratamiento, metodologías muy rigurosas. Y hay dos temas importantes ahí a nivel de resultados, y es que, por ejemplo, con políticas de iluminación en ciertas partes de Estados Unidos, solo iluminación se ha reducido en 34% la victimización, y con campañas de información y mecanismos de seguridad, 16% la victimización. Por supuesto, acá el problema es que cuando yo controlo acá iluminación, el delincuente se desplaza, pero también hay algunas otras técnicas para controlar desplazamientos. Y una de las lecciones de los proyectos que están colgados en esta página es que funciona lo que es integral. O sea, la iluminación no va a funcionar per se, las campañas de información no van a funcionar per se, funciona cuando yo complemento con otro tipo de medidas esto que yo estoy llevando a cabo. El foco sobre menores de edad es muy importante y no voy a mencionar mucho sobre esto, pero voy a desmitificar un punto, y es que existe un mito de la prevención, y es que cuando se habla de prevención se dice que la prevención es a largo plazo y que por tanto concentrémonos en políticas un poco más represivas, y esto es falso. Justamente de esta misma página he hecho una recopilación de una larga lista de proyectos que han funcionado y que han funcionado además en el largo plazo, a nivel de trabajo con adolescentes y trabajos con adolescentes en infracción de la ley penal. Por ejemplo, tenemos el caso de un programa de mejora de competencias en crianza de padres que bajó de 25% a 5% la reincidencia de sus hijos en menos de un año. Entonces, focalizando sobre un grupo sobre el cual no necesariamente hablamos, podemos tener resultados bastante positivos y en un plazo en el cual nosotros necesitamos tener soluciones. El rol de la policía y las comisarías es otro punto esencial, y acá yo voy a tocar un par de temas básicamente vinculados a la georreferenciación y los hotspots, que son las zonas de riesgo, ¿no? Y nosotros, digamos, ya empezamos a hablar de este tema, pero más importante que hablar de este tema es recoger información adecuada, información además precisa y que pueda servir a quien toma las decisiones. Y en este sentido, por ejemplo, el patrullaje en hotspots ha servido para que en algunos sitios en Estados Unidos, donde hay muchos estudios, se reduzca en 70% los delitos leves y en 23% los delitos violentos. Son reducciones sumamente fuertes, relativamente fácil, vamos a decirlos, y tenemos nosotros desarrollados mapas del delito en muchos distritos en Lima. Hay algunas directivas de la PCM. Lo que necesitamos es mejorar las directivas, mejorar la capacitación para el uso y aprovechamiento de esta información de los mapas del delito. Plan Cuadrante en Colombia tuvo resultados asombrosos en realidad, que también necesitamos absorberlos. Acá también hubo un Plan Cuadrante que fracasó por falta de recursos, porque el Plan Cuadrante implica que si en cada silla, digamos, de este auditorio es una manzana, salen pues patrulleros, motos, personas a pie y en bicicleta para tratar de sondear y peinar la zona, ¿no? Pero si yo no tengo la suficiente cantidad de patrulleros y personas, policías, no voy a lograr ningún tipo de efecto, ¿no? Entonces podemos ir y preguntarnos cómo lograr el cambio finalmente, y me voy a concentrar particularmente en algunas de las propuestas que están planteadas en el documento. Primero, mapa del delito, y comienzo básicamente por esto porque es un tema esencial, quizás por un tema de sesgo, yo soy economista, y es que para mí por lo menos la información es esencial para tomar las decisiones. Y creo que para cualquier persona, pero como economista, digamos, y persona que trabaja un poco más de cerca con estadísticas, entiendo un poco la potencialidad de lo que nosotros tenemos, ¿no? Con mapas de delito en otros sitios se han podido detectar patrones de criminalización
cómo se mueven los delincuentes a través del distrito, cuáles son las zonas comerciales o los tipos de comercios que atraen un poco más de delincuencia y, por tanto, plantear a ese nivel estrategias delictuales. Entonces lo que necesitamos es mapas del delito que sean armados en función de estadísticas de calidad, con vecinos, georreferenciados y que además esta información sea pública, que las bases de datos sean públicas y además en formato amigable para que, digamos, investigadores y estudiantes puedan meterse y contribuir a lo suyo. Incidiendo en algo que señaló también Luis, muy importante, el tema del plan de incentivos, ¿no? Yo creo que es necesario incluir el objetivo de reducción de la criminalidad, creando la meta de identificación y transformación de zonas de riesgo. Y esta meta se dirige específicamente, digamos, a lo que conocemos como la teoría de las ventanas rotas. Ahí donde existe un poco de deterioro, esto es un imán para delincuencia, ¿no? Entonces, es importante que las municipalidades empiecen a hacer un inventario de zonas deterioradas y de zonas de victimización. En base a esto se arma un ranking y en base a esto yo costeo cuánto me cuesta eliminar esta zona de riesgo. Y esta zona de riesgo está atada al plan de incentivos de tal manera que mejoro visualmente el espacio, pero también mejoro directamente estos pequeños focos de expansión delictiva. Un punto muy importante del cual en realidad yo no he escuchado hablar es el tema de la victimización reiterada. Es decir, que yo haya sido víctima de un delito más de una vez en el año, ¿no? Y esto genera muchísima inseguridad en términos de costos personales, porque me roban 2 veces el carro, la billetera, el hogar, etcétera. Y además costos institucionales, porque si yo entiendo que me roban, entonces las instituciones no están funcionando. En otros países hay sistemas de soporte para aquellas personas que han sido víctimas más de una vez en ciertos tipos de delitos, ¿no? Y esto implica desde acercamiento al comisario a la casa, entrega de información para prevención e incluso en algunos casos muy puntuales de instalación de mecanismos de seguridad de parte del Estado. Casos muy puntuales, por supuesto, ¿no? A nivel de la Policía Nacional y comisarías voy a resaltar un par de temas. El plan cuadrante, yo creo que es importante resaltarlo, no tanto por el tema de cómo hacerlo, Colombia es una muy buena experiencia, sino por la necesidad de hacerlo, uno, y dos, por la necesidad de dotar a la policía de los recursos que necesita para funcionar de la manera adecuada, ¿no? En segundo lugar, yo creo que es necesario construir un programa de presencia y desplazamiento policial. Policías en las calles. Pero este esquema de policías en las calles tiene que tener 3 tipos de escenarios, es decir, focalizarse en 3 tipos de zonas. Una zona de alta criminalidad, poner policías en las zonas bravas, digamos. 2, en zonas de altas oportunidades de aparición de delitos, tipo paraderos, zonas oscuras, puentes, lugares deteriorados físicamente, y lugares de alta densidad comercial, donde se engloba la gente y donde, por tanto, hay una mayor cantidad de personas, una mayor oferta de personas robables, digamos. Y esto va a tener un segundo objetivo, que es el de la socialización, el acercamiento de la policía a la ciudadanía. Un punto adicional y que me parece muy importante es generar un sistema de llamadas de emergencia que redirija directamente la llamada al patrullero más cercano al punto de donde yo estoy llamando, ¿no? Actualmente va al 105 y el 105 se contacta con el patrullero. Si es que nosotros hacemos que la llamada vaya directamente al patrullero, vamos a generar una serie de incentivos positivos. 1, una tasa de respuesta mucho más rápida. 2, que el policía que me conteste el teléfono va a ser el que luego me atiende en unos pocos minutos, y esto además va a generar ciertos incentivos en el propio policía, porque la comunidad lo conoce, para que pueda tener una mejor actuación. En Chile, este sistema se implementó, pero fracasó. Y fracasó por un problema que también existe en el Perú, y es la alta tasa de falsas llamadas. Pero en el Perú ya contamos con una ley que es la 2994, que sirve para sancionar este tipo de llamadas. 5% de una OIT, 185 nuevos soles, no es mucho, pero en caso de reincidencia se puede hasta cancelar la línea telefónica, pero esta ley no se puede aplicar porque, según lo que tengo entendido, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones aún no saca el reglamento. Entonces, creo que sí hay las posibilidades de moverse en este lado. Siguiente, creo que es muy importante crear un grupo una unidad de élite de análisis delictual a nivel del Ministerio del Interior y la Policía, porque justamente tenemos cierto nivel de información, pero es necesario explotarla. De hecho, la ENAPRES, la encuesta esta del INEI, ENAPRES, que yo les comenté, tiene 4 años de vigencia, digamos, y nadie ha publicado estadísticas mensuales. Yo he sido la primera persona curiosa quizás que lo ha hecho, y por tanto hay una cantidad de información rica, pero que todavía no se analiza. En este mismo sentido de la información, es importante generar una caja de herramientas para los comités distritales de seguridad ciudadana, por supuesto. Hay que hacer que se formen y que se reúnan, pero hay que además facilitarles las cosas, porque si yo le doy un banco de estadísticas, ¿qué es lo que yo puedo hacer
Por eso es importante generar reportes estandarizados, útiles, con estadísticas, digamos, muy básicas, pero también bastante avanzadas a nivel de correlaciones, regresiones y algunas otras cosas importantes. A nivel de este punto, bajo otra onda, en realidad, que es la de recuperar un poco la confianza de la policía en la población, sería muy interesante tener un plan que yo estoy llamando el plan puerta por puerta, y es que nosotros no conocemos nuestra comisaría más que cuando tenemos un problema, ¿no? Muy distinto sería, en el caso de la propuesta, si es que un comisario, el comisario de cada distrito, hace un paseo aleatorio por un número determinado de viviendas en el mes y se presenta, le cuenta cuál es su plan, le pregunta a la persona cuál es su problemática, y se va generando otro tipo de relación y de hecho otro tipo de asociación psicológica entre comisaría, problema y ciudadanía. Y finalmente, el último grupo de propuestas para lograr el cambio está focalizada en el tema de niños, niñas, adolescentes, para buscar intervenciones tempranas y mejora de oportunidades. Y voy a mencionar simplemente dos cosas y con eso voy a terminar. Es un programa nacional en escuelas públicas para el control de conductas antisociales, ¿no? Ya les he presentado, les he comentado que prevención a nivel de delincuencia juvenil sirve corto plazo, relativamente barata además, invirtiendo entre 50 y 350 dólares por individuo, por niño, niña o adolescente, se controlan una buena cantidad de conductas delictivas y potencialidad de caer en este tipo de actos. Y por último, el Ministerio de Educación tiene un programa que es muy interesante, que es el programa Doble Oportunidad. Y este programa Doble Oportunidad lo que busca es controlar deserción escolar. Está focalizado inicialmente entre personas de 17 a 25 años para que regresen a la secundaria, pero conociendo de la asociación entre deserción escolar y posibilidad de caer en la delincuencia, es importante que este tipo de programas se amplíen hacia personas en secundaria hasta los 17 años y luego en personas en primaria. Para esto, por supuesto, hay que generar ciertas obligaciones, que los colegios reporten al Ministerio de Educación a aquellos alumnos que no se han matriculado o que han cambiado de colegio para poder tener un registro mucho más importante, ¿no? En suma, digamos, lo que busca contribuir y lo que busca resaltar esta propuesta es la necesidad de ver la inseguridad ciudadana como un problema que aún necesitamos analizar con estadísticas, pero que necesitamos verlo de una manera mucho más integral en términos de interdisciplinaridad y complementación entre el trabajo sectorial en el Estado y fuera de este. Gracias.